Como cada viernes tenemos también la chance de hablar de grafología con Marcelita Almirón, directora del Centro Grafológico del Sur, coach, grafóloga, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo estás, Marce? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, feliz viernes y hoy hablando de un tema que no hemos abordado nunca. Es verdad, de Viste que números, sí, siempre hablamos de la grafología, sí, pero sí, en cuanto a la letra, ¿no? A la Sí. escritura de palabras, Texto, de sí, textos. sí. Nunca de números. O sea, que están vinculados a algo totalmente distinto quizás a lo que podemos ver en Sí, un texto. en realidad complementa. Complementa, Nacho. claro. Sí, porque a veces, sobre todo lo que es cuando se hacen las técnicas proyectivas, ¿no? A la hora de hacer una incorporación y necesitamos saber si este candidato que estamos evaluando, por ahí tiene que tener algunas condiciones específicas a la hora de la administración. Y cómo construimos los números, cómo los hacemos, es también una información muy valiosa. O sea que va a ser el texto, va a ser todo lo que es el tema de la firma y los números propiamente que nos van a hablar de cómo vamos a administrar dinero, cómo es la ¿Qué administración. dicen de nuestro mundo económico? Claro, exacto, cómo es la administración que la persona Claro. tiene. Y en el caso de los números hacemos exactamente el mismo proceso que con el análisis grafológico, ¿sí? O sea, vamos a ver la presión, la inclinación, la dirección, cómo es la proporción de esos números, ¿sí? Entonces, fíjate que es una información muy interesante la que nos brindan los números a la hora de poder evaluar. Por ejemplo, no nos vamos a meter de lleno en cada uno de los números porque primero que son muchos y cada Sí. uno tendrá una interpretación muy particular, ¿no? Pero en líneas generales, cuando hablamos de ese aspecto económico, financiero, que en algún punto nos brinda el número, ¿qué cosas nos dicen de eso, no? Claro. Fíjate, Nacho, que si nosotros le pedimos a la persona que haga... yo insisto en esto de por ahí el mundo de las empresas, ¿no? Pero puede ser aplicado en cualquier ámbito. Si la persona, por ejemplo, le pedimos que haga algunas sumas, algunas restas, podemos decirle que por favor nos escriba los números, no sé, del 1 al 30 en 3 columnas, empezamos a ver también cómo hace la administración del papel, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no coloca las cifras una debajo de la otra, si no es una persona estructurada, si por ahí la inclinación de los números es muy variable, bueno, de esa misma manera se va a administrar, ¿no? Ya sea lo económico, el dinero, cómo es una persona a la hora de abordar una situación donde tenga que hacer un análisis matemático, por ejemplo. A veces toda esa desestructura es el reflejo simplemente, junto con otros indicadores que pueden estar dentro del texto, que nos habla de una persona sumamente desorganizada. Bueno, ahí tenemos algunos números, bueno, ¿no? Algunas formas. Claro, pero claro. Te quiero preguntar, Marce, recién Sí. hablabas de este complemento en la grafología que es el texto Sí. con El con número, los números, exacto. ¿no? Sí. Por ejemplo, yo ayer veía algunas imágenes de escritos en el que el texto es menor en cuanto a su tamaño si lo comparamos con el tamaño que tiene el número. Sí. Y viceversa. Y viceversa. ¿No? Números pequeños, sí, escritura Exactamente. de un tamaño mayor. Mayor. ¿Eso qué indicio nos da de Bueno, la persona? que la persona no está siendo del todo coherente, ¿no? Lo mismo nos ocurre con la firma. Muchas veces encontramos un texto y una firma que no son coincidentes en el tamaño, en la presión, en la inclinación. Y esto nos habla de que hay como una dualidad, ¿no? Y con los números nos pasa lo mismo. O sea, este número que está estructurado de una manera totalmente diferente a cómo estructuró el texto, por ejemplo, nos está hablando que hay una diferencia que la persona está teniendo en la administración que va a ser de algo, ¿no? Porque, insisto, cada número podría llevarnos un programa porque Claro. tiene un significado y a la vez infinidades de posibilidades porque puede haber tantos números como personas. Sí. Entonces ahí ya empezamos a encontrar esta dualidad, ¿no? Porque si yo encuentro una persona que, por ejemplo, los números están bien estructurados, y cuando hablo de bien estructurados, ¿a qué me refiero? Los comparamos con la anatomía del número, ¿no? O sea, es como con la letra. Yo tengo que volver a ver cómo es un 9, cómo es un 8, Claro. cómo lo construye. Por allí hay... a ver, Mirá el tenemos 7, mirá vamos el a 7. detenernos Bueno, ahí ahí el está, no 2, importa, el vamos 2. con el 2. Dale. Vamos a ver este 2, sí, donde el trazo inicial y el trazo final, ¿sí? Sí. Nos van a estar contando un montón de cosas. Por ejemplo, en el caso del segundo número 2, que tiene ese movimiento hacia adentro, nos va a hablar de una persona muy acaparadora, ¿no? Siempre va a querer sacar ventajas de todo, Claro. porque es un Un movimiento provecho exacto.
Son ¿no? personas que por lo general cuando construyen el 2 de esa manera tienen como una tendencia al acaparamiento, al aprovechamiento, ¿no? O sea, siempre, desde todos los ámbitos. Y después cuando vemos, por ejemplo, el último dos, ¿no? ¿sí? El que tiene la terminación hacia abajo. Exactamente, ese 2 que tiene esa terminación hacia abajo, ¿no? ¿De qué nos está hablando? De cómo esta persona a la hora justamente, ¿no? De la administración que puede estar haciendo del dinero. El dinero no solamente el billete, sino cómo administra sus deudas, cómo administra sus ingresos, de qué manera lo hace, o de qué manera administra también ingresos ajenos, ¿no? Porque esto también es muy interesante. Claro. Acá nos va a hablar de una persona que por ahí es bastante reservada a la hora de, va a preguntar muy bien, bueno, este dinero para qué va a ser usado, qué es lo que qué es lo que se va a pagar con esto, o sea, va a ser como muy cauta, ¿no? Y como más cuidadosa. Claro, más ¿no? cuidadosa. Entonces, fíjate que todas estas muestras de números que estamos compartiendo con los televidentes nos están dando cuenta simplemente de, en un número, la cantidad de datos que nos está dando, ¿sí? O, por ejemplo, otra cosa muy particular es cuando el 8 está desmembrado, ¿no? Creo que tenemos un 8, ahora vamos a seguir repasando las 8 imágenes. Pero uno la verdad que no, yo veo esa imagen, y uno está muy encasillado a pensar en el 2 que hace uno y posiblemente, no sé, que hace alguien en tu ambiente, ¿no? Claro. Pero después nunca imaginás. Yo te juro, Marce, veía estos 8 y digo, ¿en qué momento? O sea, bueno, fíjate, Nacho, algo muy importante, cómo estos 8 están tan desestructurados, el óvalo de arriba con el de abajo, ¿no? En el primer caso, que hay tanta diferencia. Este va a ser una persona que seguramente va a tener como una imaginería muy fuerte con respecto a lo que va a hacer, ¿no? O sea, va a planear hacer un montón de cosas y que después pero que no se van a concretar. No las va a concretar. O sea, es mucho más un mundo... Exactamente, es mucho más de la imaginería. Y esto nos hace ver por qué a veces a las personas les va como les va, ¿no? Es como que tiene una tan mala administración que eso hace que realmente su economía sea un desastre. O en el caso de otras personas por ahí donde hay muchísima más estructura. Entonces, ¿cómo está la dirección, no? O sea, ¿hacia dónde están estos números colocados? ¿Cómo está la estructura? ¿De qué manera? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? O sea, si vamos a la anatomía del número, ¿no? ¿Qué cosas son las que sobran y cuáles son las que faltan? En el caso del número 3, tenemos un montón ahí de gestos que estarían siendo eso te iba a preguntar. ¿sí? Ese 8 que veíamos en el número 3... Sí. Es terrible, o sea, sí, yo nunca lo vi, es como si fuese una especie de serpiente. Exactamente, ¿no? Sí, y tiene, por ejemplo, como una flecha. En el primer caso del número 3 tiene una inclinación, ¿sí? Que no tiene el otro. Entonces también estas inclinaciones nos hablan de la desestructura que la persona tiene. Pero es como una boca, no, es algo raro. Es muy raro, pero siempre tenemos que tener en cuenta, Nacho, que vamos a ver ese número dentro de un contexto. Tenemos que ver dónde está inmerso ese número, qué es lo que la persona está escribiendo, ¿no? Está copiando algo, cuando, por ejemplo, hacemos tareas administrativas y demás, controles y eso. ¿Cómo están esos números estructurados? ¿De qué manera lo hace? Hay personas que tienen dificultades a la hora de poner unidad, decena, centena, ¿no? Las ponen mal, entonces la cuenta por ahí no les da bien. Todo esto nos habla de cómo administra, porque como escribe, así acciona. Todos los números del 0 al 9 hablan de la economía. Sí. De cómo es la administración, ¿no? Financiera, cómo va a manejar el dinero y a veces también cómo administra el tiempo, ¿no? De qué manera administra el tiempo, de qué manera administra, porque los números están en todas partes, ¿no? Claro, es tremendo. Es un tema súper interesante porque también lo podemos relacionar con la firma, lo podemos relacionar con el texto y hacer todo un análisis más profundo de la administración de la persona. ¿Hay firmas que tienen números? La de Maradona, por ejemplo. El 10. El 10, claro. ¿Y eso? Bueno, fíjate que en ese caso, de esa firma, con la firma de los famosos hay una cuestión fundamental, ¿no? A veces el análisis que se hace es muy relativo. ¿Por qué? Porque no es la firma de la persona, sino que... Claro. ¿sí? Sería como un autógrafo, exactamente, ¿no? Exactamente. Si no, recordemos lo que le pasó a Silvio Soldán, ¿no? Por firmar un autógrafo. Bueno, entonces, en el por caso... eso hay que tener otra Por eso hay que tener, opción, claro, ¿no? Exactamente, una firma que es un garabato simplemente para esta gente tan famosa. Que no se analiza esa, analiza esa, exactamente. O sea, si alguien te pide un autógrafo y vos escribís en un papel, o sea, es imposible, no podemos, necesitamos otro contexto para que la firma realmente sea analizada de una manera profesional. Y compararla con el texto. La firma sola tampoco podemos hacer demasiado, ¿no? Vamos a poder, analizar algunas cosas, pero me gustaría o sería conveniente corroborarlas con el texto y si hay números, mejor que mejor. Pero claro, a mí me llama la atención una
firma, independientemente de la de Maradona, ¿no? Que Sí, recién, esa es la más llamativa. pero digo, si una persona firma y en la firma en algún punto muestra un número, Sí. ¿cuál es ese? Bueno, habría que ver qué es lo que está ese significando. análisis? Primero, qué número es y cómo lo enlaza con la firma. O sea, no es que hay una respuesta específica para todo, sino que habría que ver si... Yo una vez tuve una alumna que en su firma ella ponía su DNI, ¿no? Hacía como un garabato y escribía todo el DNI, eso era su firma. Era muy llamativo. Sí. Y bueno, justamente eso hablaba mucho de su yo, ¿no? ¿Qué era lo que le estaba ocurriendo? O sea, ¿yo soy una persona o soy un número? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué me represento de esta manera? ¿No? Pero era sumamente llamativo, porque era su DNI, eso era su firma. Mirá vos, La verdad que los números tenemos, pero para hablar muchísimo. Además, cada uno va a significar algo, ¿no? a significar Dentro algo. del contexto en el que se analice también. Para todas esas dudas que te quedaron Sí. a vos, se pueden comunicar con Marce o arrancar ya con los talleres que arrancan ahora. Sí, en marzo. este año estamos con talleres, está la modalidad online también, ¿no? Ujú. Que fue muy pedida durante mucho tiempo, así que están los talleres de grafología infantil, estamos con un taller de todo lo que es perfiles criminales a través de la escritura, Sí. Grafología que ya estamos iniciando en marzo, después vamos a tener todos los talleres que tienen que ver con técnicas proyectivas, va a haber un taller de reclutamiento 4.0, que son los currículum, uno de los puntos que se ven en ese taller son los currículum a través de video, o sea, el tradicional currículum en papel ya está en desuso. Solid. Sí, realmente sí, así que cómo construir estos videos, de qué manera, y la empresa de qué forma poder establecer una plataforma para empezar a recibir los videos de esta manera. Hay un montón de actividades. Muchas, la verdad que sí. Este año, pueden anotar ya. Sí, ya están para... ¿Dónde nos anotamos? Sabemos que hay un número de teléfono, Facebook y además está la dirección para aquellos que quieran ir a Exactamente, conocer. Rioja 1180, nos encuentran como Centro Grafológico del Sur y teléfono 299-156-220-361. Excelente. Y si queda alguna duda, consulta que le quieran hacer a Marce respecto a los números de la grafología, también se acercan. Y ahí, Sí, bueno, con todo gusto, todo gusto vamos a estar. Viste que por ahí la gente le queda duda en cuanto a, yo tengo un 8 en la firma. Y bueno, Claro, bueno, ¿qué significa? Vamos a ver ir qué. a consultar. Sí. Marce, querida, gracias, como Gracias siempre. a vos y buen fin de. Un buen fin de semana y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes.